La hija del millonario se quedó muda. Los mejores médicos del mundo se dieron por vencidos, declarando que jamás hablaría. Desesperado, su padre depositó su última esperanza en la nieta del jardinero. Esta se acercó a la niña con un pequeño frasco que contenía un líquido misterioso y le susurró: «Bebe esto y nacerá tu voz». La niña obedeció, y segundos después, el silencio de su vida fue roto por un sonido que dejó a su millonario padre en estado de shock. Esta joven era Sofía, una joven de 20 años cuyo alma pertenecía a la alta cordillera de los Andes. Originaria de una remota aldea quechua, pasaba tiempo en la granja ayudando a su anciano abuelo. Sofía no tenía diplomas, pero sí algo mucho más antiguo: el conocimiento de generaciones de curanderas, mujeres sabias que entendían el lenguaje de las plantas, los vientos y los espíritus de la montaña. En su mundo, las enfermedades más graves no se trataban con máquinas, sino con rituales, con respeto y con la energía que emanaba de la Pachamama, la Madre Tierra. Su presencia en la hacienda moderna era un vínculo vivo con un mundo que la ciencia ignoraba. Sofía observaba a la pequeña Luna, la hija del millonario, no con lástima, sino con comprensión. Donde los médicos de Lima veían un caso neurológico desesperado, ella veía una condición espiritual que su gente conocía bien: el susto, un trauma tan violento que asusta al alma, dejándola como una cáscara silenciosa. La niña de 7 años no estaba enferma, estaba perdida. Las motivación de Sofía no era la curiosidad ni la ambición, sino un llamado de sus antepasados, el deber de usar su conocimiento para guiar a un alma asustada de regreso a casa, a su propia voz. El antagonista que se interponía en su camino era el escepticismo racional de Mateo, un hombre que construyó un imperio basado en datos, lógica y tecnología. Veía el mundo como una ecuación por resolver. La muerte de su esposa, Elena, en un trágico accidente de montañismo, un evento que Luna presenció, consolidó su visión. Las montañas, que para los habitantes de Sofía eran apus sagrados y protectores, para él eran simplemente rocas brutales e indiferentes. Tras la tragedia, se aferró a la ciencia como la única verdad en un universo caótico, desarrollando un profundo desprecio por todo lo que consideraba superstición y folclore local. Y así, la pequeña Luna vivió en el epicentro de este conflicto de visiones del mundo. Durante 2 años, desde el accidente, había estado atrapada en un silencio traumático. Se habían gastado millones de dólares en tratamientos, terapias y pruebas en vano. La niña era la prueba viviente del fracaso de la lógica de su padre. Vivía en la opulencia de la hacienda, rodeada de todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo único que importaba: la sanación. Su silenciosa presencia era un recordatorio diario para Mateo de que su poder, tan vasto en el mundo empresarial, era completamente inútil para navegar por el laberinto del dolor de su propia hija. Mientras la ciencia se retiraba en su ruidoso helicóptero, la sabiduría ancestral permanecía, silenciosa como los picos andinos que rodeaban la propiedad. Sofía sabía que la respuesta al sufrimiento de Luna no estaba en Lima, sino allí mismo, en las entrañas de la montaña que había presenciado la tragedia. Y también sabía que, para sanar a la niña, primero tendría que cruzar la montaña más peligrosa de todas, el muro de escepticismo y dolor construido alrededor del corazón de un hombre que había olvidado la fe. Con la partida del último especialista, el dolor de Mateo se convirtió en una guerra frenética contra lo imposible. Si la ciencia conocida lo había abandonado, él financiaría una nueva. Convirtió un ala de la hacienda en un laboratorio privado, trayendo más máquinas, más técnicos, rodeando a su silenciosa hija con la frialdad de monitores y electrodos. Buscó una respuesta en los datos, una falla infinitesimal en una neurona que pudiera corregirse. Su obsesión era una forma de duelo activo, un intento de controlar lo incontrolable, pero con cada nueva prueba, cada resultado inconcluso, el silencio de Luna parecía burlarse de sus esfuerzos, una fortaleza que ninguna tecnología podía penetrar. Observando desde lejos, Sofía vio la verdad. Ese ambiente estéril, lleno de pitidos y cables,
no era una incubadora de sanación, sino una jaula que alienaba aún más el alma de Luna. Con el corazón apesadumbrado, supo que debía intervenir. A través de su abuelo, el viejo jardinero, solicitó una audiencia con el maestro. El encuentro tuvo lugar en el jardín, el único lugar donde sus dos mundos podían tocarse. A un lado, el millonario, con sus costosos zapatos pisando el césped perfectamente cortado. Al otro, la joven quechua, con la sabiduría de la tierra bajo sus pies descalzos, preparándose para hablar de una medicina que no provenía de botellas. Con una humildad que no disminuyó la fuerza de su convicción, Sofía le habló del conocimiento de su pueblo. De Lenenmar describió una orquídea rara y fantasmal, la lágrima de Apu, que según la leyenda, solo florecía en una grieta específica de los picos andinos durante la luna llena. Explicó que una infusión hecha con sus pétalos no era una medicina para el cuerpo, sino una llamada al espíritu. No curaría el mutismo, pero calmaría el alma atemorizada, permitiéndole encontrar su propio camino de regreso a la voz. Era una proposición de fe, no de ciencia. La reacción de Mateo fue una furia volcánica. Todo su dolor, pena y frustración encontraron un blanco. «Charlatanerías», gritó, y su voz resonó por el valle. «¿Te atreves a venir a mí en mi sufrimiento con tus pociones de bruja y tus leyendas ignorantes?» Para él, la propuesta de Sofía era un profundo insulto, una afrenta a la memoria de su esposa, quien había sido asesinada por la brutalidad de esas mismas montañas que la joven ahora idolatraba. En su dolor, no vio una oferta de ayuda, sino un ataque, un intento de explotar su vulnerabilidad con el veneno de la superstición que tanto despreciaba. La reacción de Mateo es pura ira y escepticismo, fruto de su dolor. ¿Crees que tiene razón al proteger a su hija de las supersticiones o es demasiado ciego para ver una posible cura? Comparte tu opinión. No solo rechazó la oferta, la castigó por ello. «Aléjate de mi hija», ordenó, con los ojos encendidos de rabia. «Tienes prohibido entrar a la casa principal. Tu lugar está con tu abuelo, en el jardín». La sentencia era una barrera, un muro erigido para proteger a su hija de la contaminación del misticismo. Sin embargo, al hacerlo, aisló a Luna de la única presencia que parecía brindarle algún consuelo, la única persona que la veía no como un caso médico, sino como un alma completa. La encerró aún más en su mundo de ciencia estéril, sin saber que acababa de expulsar la única llave de la puerta de esa prisión. Privada de la presencia tranquilizadora de Sofía y rodeada únicamente por la ansiedad de las enfermeras y el dolor de su padre, el estado de Luna empeoró drásticamente. La angustia de su alma comenzó a manifestarse en su cuerpo. Dejó de comer y una fiebre alta e implacable la consumió. Los médicos en Lima, consultados por videoconferencia, estaban perplejos. Ningún antibiótico ni antifebril surtía efecto. La fiebre era un fuego interno, una reacción psicosomática a su terror. En su delirio, señaló con un dedo tembloroso hacia la ventana, hacia las oscuras cumbres de las montañas, con los ojos llenos de un temor que ningún termómetro podía medir. Al ver cómo la vida de su hija se desvanecía, frágil y febril, Mateo sintió que los cimientos de su mundo lógico se desmoronaban. La ciencia, el Dios a quien había consagrado su fe, lo había abandonado por completo. La fiebre de Luna no era vírica ni bacteriana, era existencial. En su noche más oscura, al contemplar el rostro sudoroso de su hija, comprendió que se enfrentaba a una decisión final: aferrarse a su orgullo y ver morir a su hija, o rendirse a la superstición que tanto despreciaba y rogarle ayuda a la nieta del jardinero. En la oscuridad del amanecer, con la fiebre de Luna ardiendo en sus brazos, el orgullo de Mateo finalmente se desmoronó. Salió de la hacienda y caminó hacia la pequeña casa de los sirvientes, como un rey peregrino que buscaba la ayuda de una campesina. Encontró a Sofía afuera, sentada en un escalón, mirando la luna llena como si lo hubiera estado esperando. La montaña parecía velar por ellos, una presencia imponente en la quietud de la noche. La arrogancia se había desvanecido del rostro de Mateo, reemplazada por la máscara severa de la desesperación de un padre. «Hazlo», dijo con la voz ronca y quebrada. «Prepara tu bebida».
No tengo nada que perder. Fue una rendición total, una admisión de que su mundo de lógica le había fallado, y ahora su única esperanza residía en la fe que tanto había despreciado. El orgullo del millonario finalmente ha sido destrozado. La ciencia ha fracasado, y ahora su única esperanza reside en un antiguo ritual. Si crees que la fe puede mover montañas y quieres presenciar este milagro, únete a nuestra comunidad. Regístrate. Sofía no respondió con palabras. Se puso de pie y bajo la plateada luz de la luna comenzó el ritual. No se trataba de preparar un simple té, sino de una comunión con la naturaleza, un acto sagrado. Usó un mortero de piedra que había traído de su aldea para triturar los pétalos de la rara orquídea, la lágrima de Apu, que su abuelo había recogido de la grieta secreta de la montaña. Mientras mezclaba las flores con agua pura de manantial, cantaba suavemente en quechua, un canto ancestral que pedía permiso y bendición al espíritu de la montaña. Mateo observaba desde lejos, un espectador silencioso en la frontera entre su mundo de escepticismo y el universo místico de Sofía. Llevó el pequeño cuenco de cerámica, humeante con un dulce vapor terroso, a la habitación de Luna. La niña ardía de fiebre, delirando. Sofía no la obligó a beber. En cambio, se sentó junto a la cama y con su voz suave comenzó a contar una antigua leyenda quechua. Era la historia de cómo la gran montaña, Apu, derramó lágrimas que se convirtieron en orquídeas para sanar y guiar a sus hijos, perdidos en la oscuridad del susto. La historia era la medicina misma, una forma de preparar el espíritu de la niña para recibir la sanación, no como una medicina, sino como un don sagrado de la montaña que la cuidaba. Cautivada por la melodía de la voz de Sofía, Luna, quien había estado rechazando toda comida y agua, pareció calmarse. Su mirada delirante se fijó en la joven curandera. Cuando Sofía le ofreció el cuenco caliente, la niña, por primera vez en días, aceptó algo de buena gana. Bebió todo el misterioso líquido a pequeños sorbos. En cuanto terminó, una paz visible se apoderó de su cuerpo febril. Sus párpados se volvieron pesados y se sumió en un sueño profundo y apacible, el primero en muchas noches. Desde la puerta, Mateo observaba la escena, con el corazón suspendido entre el miedo y una frágil y aterradora esperanza. Había presenciado un ritual que su mente no podía comprender. Mateo no se separó de la cama de Luna en toda la noche, observando cada respiración, cada movimiento. Al amanecer, los primeros rayos de sol dorado entraron por la ventana, iluminando la habitación. La fiebre había bajado por completo. La piel de la niña estaba fresca, su respiración tranquila y regular. Entonces, abrió los ojos, y por primera vez en 2 largos años, no estaban vacíos ni asustados. Estaban claros, presentes, lúcidos. Miró a su padre, y él sintió una oleada de reconocimiento, una conexión que pensó que nunca volvería a sentir. El alma de su hija parecía haber regresado de verdad a casa. Se incorporó en la cama, recorriendo con la mirada la habitación hasta posarse en la ventana. Afuera, la cima de la montaña, la misma que había señalado con tanto terror la noche anterior, se alzaba majestuosa contra el cielo azul. Pero ahora, no había miedo en sus ojos, solo asombro infantil, pura curiosidad. Levantó su pequeño brazo señalando hacia la montaña. Mateo contuvo la respiración. Entonces, con una voz débil, frágil y un poco ronca por la falta de uso, pero inconfundiblemente real, rompió 2 años de silencio con su primera palabra: hermoso. El sonido destrozó para siempre el escepticismo en el corazón de Mateo. La palabra hermosa, tan simple y a la vez tan milagrosa, fue la llave que abrió las compuertas del corazón de Mateo. Una oleada de alegría, alivio y gratitud tan abrumadora lo inundó que cayó de rodillas junto a la cama de su hija. Las lágrimas que no había derramado desde la muerte de su esposa finalmente encontraron su camino. Miró a Sofía, quien observaba la escena con una sonrisa serena, y vio en ella no a una charlatana, sino a una mujer sabia, un puente hacia un mundo que él era demasiado arrogante para ver. Como siempre, intentó traducir la inmensidad de sus sentimientos al único idioma que conocía: el dinero.
Le ofreció la fortuna que le había prometido, la recompensa por hacer lo imposible. Sofía, con la misma humildad con la que había preparado la infusión, declinó la oferta. «El mérito no es mío, patrón», dijo en voz baja. «La sanación vino de la montaña, del Apu que escuchó el llanto de su hija. Un don sagrado no se compra ni se vende». Su petición a cambio era mucho mayor y más significativa que cualquier fortuna. Le pidió que usara su poder no para recompensarla, sino para proteger la tierra sagrada donde crecían las raras orquídeas, una zona amenazada inminentemente por las compañías mineras. No pidió nada para sí misma, sino todo para la fuente del milagro. La petición de Sofía fue la lección definitiva de humildad para Mateo. Vio en ella una nobleza y un altruismo que avergonzaban su vida de adquisiciones y poder. En ese momento encontró un nuevo propósito. Aceptó de inmediato, no solo como muestra de gratitud, sino con la pasión de un converso. La sanación de su hija condujo a la redención de su propia alma. El hombre que una vez vio la montaña como un enemigo brutal, ahora se comprometió a convertirse en su guardián más feroz, usando su influencia ya no para extraer riquezas de la tierra, sino para proteger su magia. Un año después, en un sendero de los Andes, bajo un cielo azul intenso, Mateo y una luna, ahora locuaz y feliz, asisten a la inauguración de la Reserva Natural Helena, llamada así en honor a su difunta madre. La vasta extensión de tierra antes amenazada fue adquirida por Mateo y transformada en un santuario protegido. Sofía, vestida con el atuendo tradicional, es la administradora oficial de la reserva y enseña a un grupo de niños, incluyendo a Luna, sobre las plantas y las leyendas de su pueblo. No solo curó a una niña, ayudó a salvar un pedazo del mundo. El millonario que solo confiaba en la ciencia aprendió de la nieta del jardinero que existen verdades más profundas que los datos. Descubrió que los milagros no son la ruptura de las leyes naturales, sino el descubrimiento de leyes que el corazón comprende mucho antes de que la mente pueda explicar. La lágrima de la montaña no solo le devolvió la voz a un niño, sino que también enseñó a un padre a escuchar. ¿Crees en la sabiduría ancestral? Deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta si esta historia te conmovió y comparte el poder de la lágrima de la montaña.